Señores, gracias por continuar con nosotros y vamos con nuestra entrevista en el día de hoy que nos acompaña el magistrado Francisco Domínguez Brito. Él fue procurador, ministro de Trabajo, ministro de Medio Ambiente, miembro del Comité Político del PLD. Ya lo que le queda es ser presidente de la República y va encaminando. Y esto viene ya. Ahora, ¿cómo están ustedes? De verdad que muy buenos días. Ahora, ¿cómo usted no ha logrado despejarse del magistrado? No, Todavía. tú sabes que igual yo le digo, por ejemplo, a los que fueron mis superiores, si lo veo, yo le digo magistrado. Magistrado, sí. Mariano Germán, por ejemplo. Sí, que lo sí. aprecio y lo admiro muchísimo. Así veo al magistrado Rodríguez del Orbe, César También. Pina. Ahorita fuera del aire hablábamos de esos grandes dirigentes del PLD, de esa visión. Y yo pienso tanto en César Pina, ahora que se habla de reforma judicial, de nuevo Código Procesal Penal, de un Ministerio de Justicia. Realmente César Pina fue uno de los grandes hombres que impulsó la gran transformación con una visión, Sí, porque, con una idea. porque combinaba la parte teórica con la práctica. Qué extraordinaria persona. Sí, A él, sí, mi abrazo Pero y mi cariño. con usted vamos a comenzar en el día de hoy como ministro de Medio Ambiente, como ex ministro de Medio Ambiente. Sí, porque ¿verdad? por faceta. Porque por faceta, voy a aprovecharla toda sí. brevemente. El país está en alerta, ¿verdad? Con las lluvias. Siempre la preocupación, el asunto de que a veces no hay una prevención previa, para la redundancia, de parte del gobierno. Vemos muchos ríos contaminados, no se ha trabajado aquí en lleno el tema del drenaje pluvial y muchos tipos de situaciones que lo que hacen es que cada vez que hay una tormenta, que viene en lluvia, viene la misma preocupación, porque están los mismos problemas que no se resuelven. Y sobre todo, yo quiero que la gente me entienda lo que voy a decir. El cambio climático es una realidad. Hace 2 o 3 semanas salía un informe donde hemos tenido en este año 2025 la mayor cantidad de emisión de gases de efecto invernadero. La posibilidad de que siga aumentando la temperatura en el planeta es real. Ya en este año, por ejemplo, Moscú tuvo el aumento de temperaturas más grande conocido en toda la historia. Este año y el año pasado, la mayoría de las ciudades han tenido el aumento de la temperatura más grande de toda la historia. Y algunos que me están viendo, ¿y qué quiere decir eso con estas lluvias? Que tiene que ver muchísimo, porque resulta que las lluvias, los huracanes, dependen mucho de la temperatura. La temperatura genera masas nubosas, modificaciones, puede generar fenómenos como tormentas, huracanes, variaciones que cambian el modelo de millones de años, puede traer comportamientos erráticos de determinados fenómenos que consuetudinariamente lo hacían de una manera y ahora lo hacen de otra. Bueno, Melissa no los está demostrando. Melissa no los está demostrando. Entonces, también algunos que me ven dirán, bueno, pero yo no puedo reducir como país los gases de efecto invernadero. Yo te diría, bueno, tenemos una obligación moral, pero tienes razón. República Dominicana emite muy pocos gases en comparación con China, los Estados Unidos o los países europeos o asiáticos. Sin embargo, sí tenemos que tomar medidas de adaptación. El Convenio de Cambio Climático establece que hay que tomar medidas de mitigación, reducir los gases de efecto invernadero y medidas de adaptación a aquellos países más vulnerables. Cuando tú buscas todos los estudios, te das cuenta que República Dominicana, junto con Haití aún más, está entre los 10 países más vulnerables del planeta. En consecuencia, somos uno de los países más obligados de manera urgente a establecer un plan urgente de adaptación ante el fenómeno del cambio climático, que implica no solamente un sistema de alerta temprana. Y alguna gente me dirá que es un sistema de alerta temprana. Bueno, más o menos lo conocemos en sentido general. La República Dominicana ha ido logrando un expertise, una cultura donde identificamos el fenómeno atmosférico, donde hay una buena comunicación gubernamental, donde tenemos excelentes actores como Gloria Ceballos, una mujer maravillosa, Méndez, la Defensa Civil, son gente que siempre se han entregado, y otros en el pasado a quien ellos sustituyeron en gran medida también jugaron un rol. Sin embargo, tenemos que ir mucho más allá, y ese más allá significa acciones.
¿Qué acciones tomar? La mejor, la más importante de todas, cuidar los bosques. ¿Por qué cuidar los bosques? Porque cuando llueve mucho, lo único que impide las grandes inundaciones de los ríos son los bosques, porque se convierten en una especie de esponja, sí, y entonces el agua va gradual. Si no hay bosques, entonces viene el agua, la correntía, exactamente, y se lleva todo lo que hay. Y si pasa en lugares totalmente deforestados, de rocas, pasa lo que sucedió en Jimaní, Río Blanco, no sé si a ustedes les tocó ir allá, donde murieron 400 dominicanos, triturados por las piedras. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Nosotros tenemos aquí en el Gran Santo Domingo, que a veces sentimos que es el país, y no lo es, cada región tiene sus particularidades, pero por ejemplo aquí hay que comenzar ya a tomar medidas donde el sistema de manejo de agua pluvial tiene que ser corregido. No hay un sistema adecuado. No hay un sistema, entonces la ciudad se paraliza ante cualquier lluvia, y si viene una lluvia muy, muy fuerte, superior a la de noviembre, que se esperaba que este fenómeno sucediera eso, hasta ahora no ha sucedido, la de noviembre del 22, pudiéramos tener situaciones muy críticas. Y entonces, a nivel gubernamental, y sabemos de los actores que están en distintas dependencias, que han hecho un esfuerzo, pero a nivel en conjunto gubernamental, de Estado, ¿estamos en buen camino? No, yo sugeriría que además de la creación formal del sistema de alerta temprano, que en cierto sentido existe, pero al margen de una Comisión Nacional de Adaptación ante el fenómeno de cambio climático, creo que implementar una medida de crear un cuerpo que haga los diagnósticos del lugar y recomiende las medidas de acción es fundamental. Yo te decía que una de las medidas de acción fundamental aquí es el tema del manejo pluvial de las aguas. El segundo tema es el caso de las cañadas. Guajimía se ha hecho un esfuerzo, todavía falta más, pero aquí hay una serie de cañadas con serias dificultades que ante un fenómeno de una lluvia muy fuerte vamos a tener, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, una gran cantidad de muertes o de viviendas o de deterioro, todo lo que sucede al margen de los Ama, el dique, la Ciénaga, y hay muchos barrios que están ahí. Realmente ante un fenómeno de lluvias intensas y ante la posibilidad de que los Ama y la Isabela, sobre todo con toda esta deforestación que tenemos, pueda manifestarse en un fenómeno sobrenatural donde pueda llevarse una serie de casas, yo creo que son cosas a tener en cuenta. Fíjate que va muy ligado a prácticas, como yo digo, que tienen que ver con tal vez una ingeniería gris. ¿Qué es ingeniería gris? Es puentes bien hechos, carreteras bien hechas, sacar a la gente que vive cerca de las cañadas y reubicarlo en otros lugares, manejo de aguas residuales. Son elementos que tienen que ver con un comportamiento de Estado y que no se puede hacer en un año ni en 2 años, tiene que ser planificarse, pero hay otras medidas que tienen que ver con lo que yo te decía sobre tal vez no ingeniería gris, sino ingeniería verde, para ponerle un término que se utiliza mucho, que es la reforestación, el cuidado de las áreas protegidas, el tema de los manglares en la costa para proteger ante cualquier huracán e inundación que pueda venir. O sea, hay una serie de medidas con respecto a lagunas que bien pudieran ser acondicionadas a los fines de que sirvan de muros de retención en momentos determinados. Luego tú tienes pero eso no se ve. Nada de eso se está haciendo. El otro tema tiene que ver con las presas. Aquí hay un diseño nacional sobre presas. Recuerdo a Olgo siempre me comentaba sobre la necesidad de implementar ese plan. Ese plan no solamente genera agua y manejo y distribución para la agricultura, sino también en gran medida es un control. Y hay unas 4 o 5 presas que son fundamentales que se hagan y que pongamos un plan a 10 años de que se pueda realizar. Yo hablo también de otras decisiones que para mí son vitales, el tema del soterrado de los cables. Imagínate que República Dominicana en este momento, que tiene una crisis energética muy fuerte, donde tenemos un déficit de más de 2.000 millones de dólares, más de 120.000 millones de pesos, más que el presupuesto que gastamos en salud pública se invierte en el déficit del sector eléctrico de la República Dominicana. Está en agonía, el sector eléctrico está moribundo en la República Dominicana. Imagínate que venga un ciclón, un huracán, y destruya todas las redes de transmisión en toda la costa sur.
República Dominicana no tendrá las condiciones para sobrevivir a menos que venga una ayuda internacional de 1.000, 2.000 millones de dólares rápida. Sería una locura. Entonces hay que prever. Adaptación es prever. Medidas de adaptación es prever. Yo reitero, el Convenio de París del Cambio Climático nos dice, tomemos medidas de mitigación. Es vital reducir los gases de efecto invernadero. Pero aquellos países como República Dominicana que se encuentran en una situación muy vulnerable tienen que tomar medidas de adaptación. Es fundamental. Yo he enumerado algunas que así me vienen a la cabeza. Pero yo creo que hay que sentarse, hay que discutir y hay que tomar decisiones fuertes en esos 3 aspectos o 4 aspectos que yo te dije, sin olvidar el último que tú hiciste referencia en la introducción del programa y creo que también tú lo comentaste, que tiene que ver con la educación y el manejo de los residuos sólidos. Ustedes decían al inicio, en la introducción, es una locura, nosotros tapamos las cañadas, tapamos los invernales, nosotros tiramos la basura donde quiera, nosotros no limpiamos los frentes, nuestros ríos parecen más ríos de vasos plásticos y de foam que de agua, nosotros realmente no estamos bien. No estamos bien, aquí hay un problema que no es solo gubernamental, la culpa no es solo de Abinader, la culpa es mía, tuya, es de todos nosotros, en el sentido de que tenemos que mejorar la educación de nosotros mismos, cómo vamos a dañarnos nosotros mismos. Yo siempre hago la historia, me dolía y me daba risa y no me reía porque era tan penoso que no valía la pena. Y una vez estaba yo en una de las comunidades cerca de la Ciénaga, en uno de los trabajos supervisando lo del río Sama. Para mí fue una prioridad quitar todos esos barcos viejos, óxidos. Que usted tiene precisamente un plan de saneamiento. Lo hicimos y avanzamos mucho, sobre todo con las empresas también que no tenían planta de tratamiento. Y en una yo voy caminando por uno de esos callejones y yo encuentro que una de las cañadas pequeñas que antes estaban al aire libre, se había hecho un trabajo interesante de taparla para que por lo menos el hedor no saliera y el agua circulara por ese canal. Y la gente, en ese momento iba a llover, y la gente sacaba todas las fundas y la tiraba en el canal para que sea el agua que se la llevara. Y fíjate qué pasaba después, que se tapaba ya y volvía el agua residual de los inodoros y entonces le caía encima a todas las personas que tiraban a su vez la basura en las cañadas. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Educación. Hay que trabajar aquí, hay que trabajar aquí. Yo no me canso de decir, el capital humano, formar capital humano, es la prioridad de la República Dominicana. De nada vale nosotros hablar todo esto si nosotros no somos conscientes de que hay que cuidar los bosques, que hay que cuidar los árboles, que nosotros tenemos que cuidar nuestros ríos. De nada vale si yo digo aquí que tomemos decisiones y cuando yo salga tiro toda mi basura por el vidrio del vehículo y esas son las cosas que yo creo que tenemos que trabajar. También usted ha estado en la palestra pública esta semana por un tema que vamos a cambiar ya, ¿verdad? Porque dijimos que lo vamos a tratar en todas sus facetas, no lo vamos a desaprovechar. Porque hay que hablar con el magistrado y el aspirante presidencial. Ahora vamos a hablar como ex procurador y ex legislador también. Claro. El Código Procesal Penal está en el Senado de la República. Se ha aprobado en primera lectura, pero ya usted ha advertido de que deben detenerlo ahí porque podría correr el riesgo de ser otra vez declarado inconstitucional. Estamos locos. Y tomando en cuenta de que también el Congreso está bajo presión de una sentencia del Tribunal Constitucional que le ha dado hasta el 6 de diciembre para que modifique ese Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que tiene ese código que a usted no le gusta? A mí me preocupa que el gobierno va sin rumbo en materia de justicia. Comienza a designar jueces ligados por amistad, no por los elementos que deben tomarse en cuenta. Acaba de hablar de un ministerio y crear un ministerio de justicia cuando estaba hablando de austeridad solamente para que maneje el tema penitenciario y unas cositas adicionales. Y ahora viene con un nuevo Código Procesal Penal hecho a la carrera, una nueva codificación. Yo no sé si ustedes me entienden. Una nueva codificación requiere 1 o 2 años de trabajo, de consultas, de socialización. Pero una nueva codificación requiere, y se necesita en la República Dominicana, estudios previos, identificar cuáles son los problemas, por qué la justicia es tan lenta, por qué es tan cara, por qué las víctimas se sienten desprotegidas. Hasta la cultura. Los imputados pobres terminan como presos preventivos años y años en los tribunales. ¿Qué pasa en la cultura de jueces, fiscales, defensores
qué sucede, que las cosas no están caminando bien. Eso no se hace sin estudios previos. Y no, hay una sentencia del Constitucional que declara la ley del 2015, no el código, una reforma del 2015, por cuestiones de forma, no de fondo, la declara inconstitucional. Y de una manera extraña, digo yo extraña, en el Senado se abocan a hacer un código nuevo. Un código nuevo. Y yo fui congresista y siento mucho amor y respeto por el trabajo del congresista, pero yo me pregunto, ¿y ellos quieren que la Cámara de Diputados apruebe ese código en un solo mes? Sin leerlo, sin verlo. Yo me pregunto, y lo veré, si los diputados tienen dignidad y respeto a sí mismos, si se van a ver obligados a aprobar una codificación hecha a la carrera, con tantas observaciones. Y tú me dirás, no, pero tienen un año. Es que lo que debieron hacer es empezar con tiempo. Es que si no lo hicieron, lo que debieron hacer fue la reforma del 15, si podían hacerle algún arreglito adicional en algún punto que lo ameritaba, aprovechar, simplemente aprobarla igual. Y no hay ningún problema. ¿Qué es lo que va a pasar si no se aprueba en este año? Que vuelve el código, el mismo código procesal penal, sin la reforma del 15. ¿Cuáles aspectos usted destaca que ve ahí, sobre todo que le llama la atención? La del 15 fueron reformas que hacían que el procedimiento fuera mucho más eficiente y que pretendía romper cultura en los actores. ¿Lo logró? No lo logró. No lo logró. Y te dice alguien que participó en la redacción de la reforma del 15. Por un tema cultural no lo logró. El tema es cultural. Entonces, cada día estoy convencido de que la nueva reforma procesal penal tiene que ir más a las tripas, no a la forma, al fondo, al problema real, y plasmar la norma de una manera bruta. ¿Qué quiere decir bruta? No tan sofisticada, clara, precisa. Al llano. Que no esté sujeta a interpretación de los actores, donde se diga claramente esto es así, así. Que mande directamente. Ningún juez sea tan creativo, ni ningún fiscal, ni ningún defensor sea tan creativo en cuanto a las decisiones que se vayan a tomar. Pero la decisión tiene que ir ligada a proteger la ciudadanía, y el Código Procesal Penal promueve la impunidad. ¿Por qué? No por el código, porque no logró romper la cultura de los actores. No es que el código sea malo, es que nosotros seguimos con una cultura que viene de un código viejo, de hace 100, 150 años, con un lío en la cabeza de culturas jurídicas, donde teníamos una tradición francesa y ahora hemos metido tradiciones colombianas, Costa Rica, decisiones constitucionales argentinas. Realmente tenemos un arroz con mango en cuanto a las escuelas y a las decisiones jurídicas, y ahora entonces también queremos hacer un nuevo código que ahora que hay doctrinarios, jurisprudencia, que poco a poco más o menos se van desarrollando doctrinas, vamos a tener que empezar de nuevo. Pero lo peor, ¿tú sabes qué es lo peor? Imaginémonos que ese código lo aprueba el Senado mañana, tal vez no, o la semana que viene. Dura 10 días para ir, o 5 días a la Cámara de Diputados, en el mejor de los casos, si lo revisan bien, que no cometan los errores, que a veces mandan cosas, que se apruebe a una y mandan otro texto por hacerlo todo a la carrera. La Cámara de Diputados tendría un mes y algo, algunos días más para tomar la decisión. Imaginemos que lo aprueben sin leer, sin consultar, sí, que se respeten a sí mismos, que yo espero que no, hay grandes diputados y congresistas que yo espero que no lo hagan, y que eso se apruebe. Sin vacatio leye, no se puede poner vacatio leye porque entonces necesita la aplicación. Entonces eso va a entrar así, como el tsunami, como este huracán, como si fuera un río con estas inundaciones. Y los actores, los sistemas informáticos, todo el mundo con un nuevo proceso, nuevo que entra sin preparar a nadie. Eso yo lo considero absurdo, yo realmente no estoy entendiendo. Al gobierno le falta liderazgo, al presidente Abinader le falta liderazgo, mucho liderazgo en cuanto a lo que requiere el país en materia de justicia. Aquí se requiere una segunda ola en materia de justicia, de reforma, no solo procesal penal, civil,
laboral, inmobiliaria. La reforma inmobiliaria es vital porque aquí los procesos son interminables, burocráticos. El concepto de tutela efectiva, de buscar solución, no es el que prevalece. Aquí hay un sistema nefasto en la Suprema Corte de Justicia de que premia las decisiones sin importar que sea de fondo o de forma, y actores dentro del sistema privilegian no observar el fondo y rápidamente descargar con alguna medida de inadmisibilidad, de rechazo. Eso no puede, el sistema está enfermo, la justicia dominicana está enferma. Logramos mucho, la reforma con la ley de carrera del Ministerio Público, de la carrera judicial, la defensa pública, lo del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo creo que sí que avanzamos, hay jueces extraordinarios, fiscales extraordinarios, defensores que verdaderamente comprometidos. Sin embargo, el cuerpo como tal, la armonía efectiva que requiere un sistema de justicia colapsó y hay que reinventarse de nuevo. Entonces, y eso es lo que yo abogo. ¿Y este Ministerio de Justicia entonces ahora? Yo no sé. ¿Que tiene categoría constitucional? Tiene botellas, no tiene categoría constitucional, simplemente adaptaron o se acotejaron para que sea y digan que es constitucional. República Dominicana tiene un sistema que tiene ya casi décadas, donde la tradición nuestra va muy ligada al sistema norteamericano. Un procurador general de la República con entidades descentralizadas, como perfectamente pudiera ser prisiones o pudiera ser el tema de niños, niñas y adolescentes. Tenemos un Congreso bicameral, no, es un sistema presidencialista. Realmente nosotros tenemos más o menos un esquema. Comenzamos a cambiarlo. Por ejemplo, con la creación del Tribunal Constitucional, cuando debimos seguir con el proceso que teníamos, donde la Suprema Corte de Justicia tenía el control también de todos los aspectos constitucionales, como es en los Estados Unidos. Comenzamos a incluir nuevas figuras jurídicas que van al final haciendo arroz con mango en todo el sistema y al final lo que tenemos es un sistema bastante caro, cada día más caro, más costoso, y sin embargo que no da los resultados que nosotros deberíamos tener. Por eso estuvo en el avance de la reforma del 15. No sé si eso fue un avance, la inclusión de nuevas figuras. Yo creo que el avance está en la medida de que la gente, sobre todo el ciudadano más pobre, pueda tener una tutela efectiva, que yo pueda accesar a la justicia. Accesar no es solo ir, es tener una respuesta, y tener una respuesta no es en 2 o 3, 5 años, es tener en un tiempo prudente y racional. Realmente lo que requiere un sistema de justicia es que no prevalezca la impunidad, que una víctima se sienta resarcida y en algunos casos también que es fundamental que un clima de seguridad jurídica prevalezca para la inversión, para el desarrollo económico. Realmente es vital un sistema jurídico que garantice esa seguridad para que el país se pueda desarrollar. Podemos hacer más, debemos hacer más. Estamos obligados a hacer más. Magistrado, la Defensoría Pública está proponiendo la no judicialización de todos los casos. Ellos dicen esto para liberar un poco los tribunales y también evitar el casi colapso que tienen las cárceles del país. ¿Usted estaría de acuerdo? El gran problema no es normativo. Yo fui procurador y yo recuerdo los grandes conflictos con la defensa pública y los ministerios públicos. Nunca había posibilidad de ponerse de acuerdo. Era un tema cultural, en qué se podemos poner de acuerdo para llegar a acuerdos que a veces son peligrosos, pero que siempre será mejor que no hacerlo. Es decir, que yo abogo para que pueda haber soluciones alternas, sobre todo en los casos menores. Hay que tener mucho cuidado con las soluciones alternas, donde, por ejemplo, un capo o el jefe de una mafia no se ha beneficiado con un principio de oportunidad, porque el principio de oportunidad en casos complejos o en casos no complejos debe ir para favorecer, a atrapar al más grande, al poderoso, no para favorecer al poderoso. Yo creo que esos son casos que tenemos que tener mucha cuenta. El sistema de justicia requiere una revisión total, un concentrarnos 4 meses, 5 meses, todos los que de una manera u otra hemos participado, poner nuestro granito de arena y al final consensuar algo fruto de estudios reales, y eso no está pasando. El manejo del tema corrupción en el país.
¿Cómo usted lo La ve? impunidad sigue siendo la regla, lamentablemente. Aquí hay muchas colindancias, aquí todo el mundo tiene amigos juez, fiscal, político, aquí hay demasiadas colindancias y mientras sigamos así es muy difícil. Actualmente yo digo, no lo digo en ánimo de politiquería, yo creo que este es el gobierno más corrupto que yo he visto en toda la historia. Lo que pasa es que todo lo tapan, todo lo esconden. Y donde hay Y más escándalo, todo guardado. Tienen una forma de control comunicacional realmente impresionante, pero todo el que tiene amigos ahora mismo, empresarios o de cualquier tipo, sabe que no hay dependencia pública. Muy difícil que exista dependencia pública. La hay, pero son muy pocas. Donde no haya que pagar soborno para un pago, para todo, para todo. Las grandes contrataciones, realmente una locura. Cuando tú te fijas, por ejemplo, el metro de los Alcarrizos, de la obra de infraestructura gris, la chapucería que ahí se ha hecho, y tú te das cuenta que las licitaciones que se hicieron no fue atendiendo a las empresas que tienen la calidad. No es por yo defender a mi compueblano, pero por ejemplo, si tú te fijas en el Monorriel de Santiago, es una obra limpia, linda, elegante, muy diferente a lo que nosotros vemos en los Alcarrizos. ¿Por qué? Porque había que favorecer compañeros del PRM. Eso es corrupción. Eso es corrupción. Entonces esas son las cosas que yo creo que... Usted me ha dado dos datos, magistrado, y ahora quiero hablar con el político y el aspirante a la presidencia. Primero, liderazgo. Ustedes cuestionan el liderazgo del presidente Abinader, pero me dice que esta gestión de gobierno es la más corrupta. La más corrupta. Entonces, ¿cómo usted evalúa estos dos periodos? Fíjate qué va a pasar. Lo que pasa es que el presidente Abinader está cometiendo un error que han cometido presidentes incluso de nuestros gobiernos, que son muy duros contra la corrupción el primer año, el segundo año, luego ven que son gente muy cercanas, que le tienen cariño y aprecio, que cometen actos de corrupción, entonces como que le da un dolorcito en el corazón, no quieren su familia, sus hijos son mis ahijados, son parte de mí, entonces comienzan a esconderlo. Y luego que comienzan a esconder esos 2, 3, 4 casos, también tienen que esconder todos los demás. Y sienten que es mejor esconder que el escándalo. Y eso es un grave error. Es mejor coger su tabanó como gobierno y denunciar tu corrupción de tu propio gobierno y ser duro contra la gente de tu propio gobierno y evitar entonces que en el futuro la gente sepa o se dé cuenta que si comete un error habrá una sanción. ¿Y qué le está pasando al gobierno? Eso, que ha sido tolerante desde el principio con los casos de corrupción y hoy hay una corrupción generalizada. Va a salir, tarde o temprano los gobiernos terminan y cuando terminan los afectados se sienten en libertad de denunciar y los grandes escándalos van a salir. Su proyecto presidencial. Exactamente. Caminando, llevando una idea. Pero yo no veo a Francisco Domínguez Brito haciendo encuentros, sosteniendo reuniones, está como más bajo perfil. en un bajo perfil. No, lo que pasa es que... Lo que veo a Danilo Medina hablando los Mira fines de qué pasa, semana. nosotros vamos a tener un proceso a final de octubre del año de 2027. Será el mismo día que el PRM, será un proceso bonito, interesante. Ambos iremos a elegir el candidato presidencial. Todavía es un momento de armar equipos en cada municipio, de comparecer a los medios de comunicación, de vender una idea. En mi caso, yo tengo una propuesta de nación de invertir en el capital humano. Yo creo que podemos ser un país desarrollado si nosotros nos formamos. Si yo pienso en mis hijos y en mis nietos como prioridad, y que la prioridad no es darle todos los gustos, no es darle una barquilla, no es darle una pizza, la prioridad es que se formen, que estudien, que tengan disciplina, que ahora que está lloviendo sean capaces de levantarse a las 6 de la mañana, no importa que me moje, para ir a mi trabajo con todo el sentido de responsabilidad. Educar. Eso duele a veces, eso es difícil, pero esa sería mi prioridad como presidente de la República. Y luego invertir en cuestiones que den retorno. Cuando yo veo, por ejemplo, este gobierno que comienza a regalar brisita, cosita, y ahora los estudiantes, y reparte el presupuesto nacional entre amigos del PRM, en pensiones, en nóminas, en botellas, en vez de obras de infraestructura que requieren el país. Qué lindo sería que en vez de yo votar por ineficacia los 2.000 millones de dólares que estoy votando todos los años, o los 120.000 millones de pesos en subsidio al sector eléctrico por la incapacidad que ha tenido el gobierno. Qué lindo sería que, por ejemplo, yo cogiera 10.000 millones de pesos y lo invertiría en naves de zona franca. Y la gente me diría, ¿por qué? Porque yo puedo ofertar naves a inversionistas de fuera
digamos, a $1 mensual, ¿qué importa? Y tantas empresas que vienen de China, que están buscando, que vienen de Asia con este tema de los aranceles, que Nicaragua va a tener problemas probablemente y la industria del tabaco tendrá que buscar, que no sea Honduras que se lleve todo eso, que yo le diga, no, aquí tú tienes, y que yo te ayude a formar el personal, capital humano, y que yo te ayude con la infraestructura, naves y logísticas, y que podamos desarrollar clúster y que se puedan apoyar empresas una con otra. Eso me genera riqueza, pero si yo lo reparto en chequecito, en dinero, eso no genera riqueza. Al final, al que tú le das $2,000, como está el costo de la vida, como está la gente, eso se va y ni siquiera se agradece. En el PLD se pusieron de acuerdo ya los precandidatos. Estamos trabajando en un protocolo. Estamos trabajando en un protocolo. Esperamos tenerlo en 15 días, más tardar, según me dijeron, un protocolo que organice todo el proceso, donde cada quien que tiene una aspiración lo diga, y donde podamos ir a todas las provincias de manera institucional, como lo hacíamos antes. Porque antes, como lo hacíamos antes. Claro. Moca, bueno, viene el candidato presidencial y próximo presidente de la República, Francisco Domínguez Brito. Él va a tener una exposición sobre la visión de su República Dominicana. Y ahí yo voy a hablar del capital humano como medida principal, de la inversión en gasto de capital, en aquellas obras que me generen retorno y riqueza, y ahí yo voy a hablar de otros temas que para mí son fundamentales, además de la educación y la formación de nuestros hijos, como es el cuidado del medio ambiente, como es la necesidad de que le prestemos atención a la cultura y a otros elementos más que yo creo que tenemos por delante. Bueno. Señores, con nosotros Gracias. aquí estuvo Francisco Domínguez Brito. Todas las bendiciones a ustedes. Mucha suerte. A Geraldino me le da un abrazo, es un maestro. Sí. Ha sido una persona que ha influido mucho en mí, sobre todo en muchas cosas. No se atreva a tumbar una matica. En materia de medio ambiente, a él mi respeto, mi admiración, y que tiene pendiente la visita con nosotros a un programa que tenemos de reforestación en Santiago. Ahí está, él lo está escuchando. Gracias, magistrado Francisco Domínguez Brito. Señores, nosotros nos despedimos. Nos vemos mañana a la misma hora y recuerde estar informado con los organismos de socorro con esta tormenta Melissa.